Buen día, mi nombre es Fabio Parra, estudiante en la UNAD en el programa de formación Logística Industrial. Para esta ocasión expondré unas preguntas del taller propuesto en el curso Metodologías de la Investigación. Pertenezco al grupo colaborativo 100-103-25. Bien, iniciemos. ¿Qué es el proyecto de investigación? Se denomina proyecto de investigación el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada el conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. ¿Qué es el planteamiento del problema? Llamado también formulación del problema. Caracteriza, define y enmarca la cuestión proyectada para su investigación. El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. ¿Qué es la justificación? La palabra justificar es exponer todas las razones, las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar una investigación. Su importancia y su aporte dentro del campo de estudios específico. Los motivos que justifiquen una investigación pueden ser dependiendo de la esfera del conocimiento, de tipo científico, político, institucional, personal. Toda investigación al momento de realizarse deberá llevar un objetivo bien definido, en el que se debe explicar de forma detallada por qué es conveniente y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento recién adquirido. Un investigador deberá de saber cómo acentuar sus argumentos en los beneficios a obtener y a los usos que se les dará. Para realizar esto, se toma en cuenta establecer y o fomentar una serie de criterios para evaluar el estudio en cuestión. ¿Para qué le servirá y a quién le sirve? Trascendencia, utilidad y beneficios. ¿Realmente tiene algún uso de esa información? ¿Se va a cubrir algún hueco del conocimiento? ¿Se va a utilizar algún modelo nuevo para obtener y de recolectar información? Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperado. La pregunta de investigación busca clasificar las ideas y darle una orientación y delimitación. El investigador construya, desde sus intereses, el eje articulador de la investigación. La pregunta de investigación puede ser una afirmación o un interrogante acerca del fenómeno en forma precisa y clara, de tal forma que de ésta se desprendan los métodos, procedimientos e instrumentos. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? La selección de la pregunta de investigación es el elemento central de ambas, tanto de investigación cuantitativa como la investigación cualitativa. Así se clasifican. Pueden preceder la construcción de un marco de trabajo conceptual del estudio a realizar. En todos los casos hace más explícitas las suposiciones teóricas del marco de trabajo y más aún indica aquello en lo que el investigador enfoca su principal y primer interés. ¿Cómo se formulan estas preguntas? La pregunta de investigación debe cumplir al menos estas tres condiciones indispensables.
Primero, que sea concisa, o sea que tenga un lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, debe entender la pregunta. Frases cortas y directas, nada de lenguaje pomposo y pretencioso. Segundo, que sea alcanzable. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Tercero, relevante. Se debe definir la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta argumentando los beneficios e impactos que producirá responderla a nivel teórico, empírico y social. Definir un problema o asunto de investigación y delimitar el problema o asunto de investigación. Se debe concretar y especificar claramente qué estudiaremos. La delimitación del problema pasa por especificar la acción que sucede y los actores implicados. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Las hipótesis son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de nuestra tesis. Se consideran guías que nos permiten orientar el trabajo a la consecución de un objetivo o conclusión determinada. La hipótesis es una forma de deducción muy usada en la tesis con enfoques cuantitativos. Sin embargo, no todos los trabajos que se hacen uso de datos, números y estadísticas plantean hipótesis. Solo lo hacen aquellos que utilizan la perspectiva correlacional o explicativa. Las perspectivas correlacionales son las que relacionan varias variables para predecir un suceso, mientras las perspectivas explicativas tratan de indagar el porqué de un fenómeno, es decir, que la hipótesis en este caso son causales. Una hipótesis no es un juicio, opinión o mucho menos una aseveración, aunque se redacten modos de afirmaciones. Se trata más bien de posibilidades de resolución de una o más variables que son contempladas y estudiadas en una investigación. Se apoyan en una deducción lógica y en conocimientos que el investigador ha ordenado y sistematizado. Pueden ser redactadas de forma general o muy precisa, pero están sujetas a la comprobación a partir de la recolección y análisis de datos, es decir, su verificación. ¿Qué son los objetivos de investigación? Es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso deben mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presente durante todo su desarrollo. Representan las acciones concretas que el investigador llevará a cabo para intentar responder las preguntas de investigación y así resolver el problema de investigación. ¿Cómo se clasifican estos objetivos? Se clasifican en generales y en específicos. Los generales en una investigación se centran en un aspecto u objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales. De esta forma, el resumen final que se pretende alcanzar en una investigación. Los objetivos específicos en una investigación están planteados sobre aspectos más concretos, más individuales, y son derivados de los objetivos generales. ¿Cómo se redactan los objetivos? Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. Tenemos objetivos como por ejemplo analizar, comparar, clasificar, definir, sistematizar, criticar, explicar, describir, sintetizar. Son objetivos, como lo ven, en infinitivo. Bien, con esta última pregunta acabamos lo de la guía.
y voy a hacer un argumento. Finalizando estas preguntas, vemos la importancia de cada ítem que tenemos desglosado en la guía, ¿sí? En un paso a paso para tener en contexto toda una investigación acerca de un tema. Cada elemento o cada pregunta es vital, porque así nosotros sabemos lo que queremos hacer, la finalidad, el cómo, el para qué. De acuerdo a lo que he aprendido, ¿sí?, en el transcurso de esta investigación, explicaré un poco qué es la formulación del problema. Yo la defino como la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Creo que una buena formulación del problema implica la delimitación del campo de investigación y establece los límites dentro de los cuales podemos desarrollar un proyecto. Los elementos de una formulación del problema los defino y los tengo separados y los explicaré. Tenemos en los elementos los objetivos. Los objetivos son los que nos ayudan a establecer qué pretende la investigación. Tenemos también el otro ítem, que es el enunciado del problema, ¿sí? Está el interrogativo y el declarativo. Tenemos también las preguntas. Es necesario plantear a través de preguntas el problema que vamos a estudiar. Y tenemos también la justificación. En otras palabras, la justificación se hace necesario argumentar a favor del estudio, qué utilidad y conveniencia tiene para su realización. Bien, finalizando este audio, agradezco su atención del mismo y espero sea de ayuda como guía en investigaciones o planteamientos de problemas. Cordial saludo.